Bien, mis hermanos, estamos viviendo un tiempo de apostasía, mis hermanos, de falta de fe, y hoy vamos a estar viendo acerca de este tema, la fe que prevalece. Pero antes quisiera que oráramos, mis hermanos. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y vamos a meditar, mis hermanos. La Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, de manera que si nosotros queremos llegar al final de la carrera de la fe, es importante que nosotros meditemos en Jesús y meditemos en el sacrificio que hizo en la cruz, de cómo fue vituperado, cómo fue golpeado. Y es importante, vamos a orar y meditamos, mis hermanos. Bendito Señor, es importante, Señor, que nosotros nos armemos de ese mismo pensamiento, Señor. Queremos considerarte el día de hoy, Señor. Queremos darte gracias y aún meditar en ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Y Padre, es que de verdad tú llegaste hasta el final y queremos también nosotros llegar, Señor. No queremos quedar a la mitad, Señor. Queremos terminar la carrera, Señor. Aunque vemos que muchas personas retroceden, algunos quedan en el camino, Señor, queremos que nos ayudes. Queremos llegar hasta el final, Señor. Y Padre, te pedimos que nos des entendimiento el día de hoy, porque de verdad queremos considerar tu actuación, tu caminar, Señor, y también imitar tu fe, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos hables el día de hoy. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, como les comentaba acerca de este tiempo, mis hermanos, es un tiempo difícil, un tiempo en el que la fe está siendo probada, y es importante que nosotros estemos meditando en eso, mis hermanos. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Posiblemente en otros tiempos ha habido también tribulación, también persecución, pero creo que en estos tiempos, mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy diferentes, tiempos en donde la Biblia dice que sucederán cosas que nunca habían sucedido. Está hablando la Biblia acerca del tiempo de Noé, de Sodoma y Gomorra, pero también dice que cosas que nunca han pasado. Quiere decir, mis hermanos, que vienen tiempos también difíciles, tiempos donde la fe está siendo probada, y es importante que nosotros meditemos para que podamos llegar hasta el final. Amén. Es importante que nosotros crezcamos en fe. Ese es el propósito del tema el día de hoy, mis hermanos. Y quiero que me acompañen al texto clave, Lucas capítulo 18, verso 6. Lucas capítulo 18, verso 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vean, mis hermanos, está hablando Jesús con sus discípulos y está poniendo un ejemplo, mis hermanos. Y está hablando de esa parábola del juez injusto, mis hermanos, que no temía a Dios. Pero había una mujer que venía constantemente y hablaba con él y le pedía: hazme justicia. Y dice, estuvo así viniendo y el juez al final le hizo justicia. Y Jesús pone un ejemplo. Y está diciendo también que si nosotros vamos a la oración a clamar a Dios, Él nos hace justicia, Él nos escucha. Pero también hace una pregunta: os digo que pronto les hará justicia. Pero después hace otra pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es importante que nosotros meditemos, mis hermanos. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Si nosotros comparamos otros tiempos, encontraremos que la iglesia ha pasado por diferentes situaciones, pero siempre ha habido una iglesia, un remanente, personas que se mantienen firmes en la fe.
Y si hay algo que la Biblia dice constantemente acerca de los últimos tiempos, no se habla de una fe muy grande, sino más bien de una apostasía. Y es importante que nosotros nos cuidemos en este tiempo para no ser parte de esa apostasía, sino más bien parte de las personas que se guardan su fe. Y por eso el tema, la fe que prevalece, quiere decir la fe que no se acaba, la fe que llega hasta el final, la fe que aunque sea probada, sigue estando firme, la fe que no importa las cosas que vengan, seguimos adelante. Amén. De hecho, la fe que prevalece es la que considera a Cristo. La Biblia dice que nosotros consideremos a Cristo, su caminar, su vida, su ejemplo, su sacrificio, todo lo que le hicieron cuando lo llevaron a la cruz. Mis hermanos, que consideremos. ¿Por qué nos dice eso? Lo vamos a leer al final de este pasaje y dice que lo consideremos. Quiere decir que nosotros debemos de tomarlo en cuenta, de meditar en lo que Él hizo, para que nosotros nos armemos de ese mismo valor, de ese mismo pensamiento, de lo que Él hizo. Amén. Y entonces nosotros estaremos listos para llegar hasta el final, para prevalecer en la fe. Porque muchas personas estarán cayendo. De hecho, por eso se llama apostasía, que quiere decir apartarse de la fe. Y a la pregunta que el Señor Jesús les hace a sus discípulos, dice que el Señor hará justicia. Quiere decir que Él siempre nos contesta, siempre nos responde, pero la pregunta que hace lo está haciendo en el contexto de los últimos tiempos. Y es importante que nosotros meditemos en este tiempo, porque el Señor sigue contestando, pero también puede ser que tarde en contestar. Y no por esa razón es que Él no quiera contestar o que nosotros terminemos sin fe, sino más bien que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, mis hermanos. Hay un pasaje que dice que si nosotros como cristianos solamente en esta vida esperamos, somos los más dignos de conmiseración. Quiere decir que nosotros no solamente esperamos en esta vida, solamente en las cosas materiales, en las cosas que vemos, sino en la vida eterna, en cosas que no vemos, pero que están ahí las promesas de Dios. Alguien pudiera pensar que si una persona enferma y muere y es cristiana, perdió todo. Pero no, mis hermanos, el Señor nos promete que le veremos cara a cara y lo veremos tal como Él es y estaremos con Él por una eternidad. De manera que es importante que nosotros tengamos este mismo pensamiento, mis hermanos, y lo veamos, porque el tiempo que está viviendo la iglesia es un tiempo muy importante que nos demos cuenta, ya no es igual que en otros tiempos. Estamos en el final, mis hermanos. En el final, y debemos de ver desde esa perspectiva las cosas que están aconteciendo para que nosotros estemos preparados. Amén. Entonces es muy importante, mis hermanos, porque cuando nosotros nos demos cuenta del tiempo que queda, muchas personas, incluso ahí en el Gafet, no sé si todavía no lo tenemos, pero viene de pronto un reloj con algunas manecillas marcando ya el poco tiempo que falta para el final. Y donde quiera se nombra y toda la gente dice, gente de la iglesia, gente que no es de la iglesia, yo he escuchado que ellos mismos dicen, ya todo se está cumpliendo. Y es verdad, todos se dan cuenta que algo está pasando, que algo está cambiando y que pronto el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Y es importante que nosotros estemos preparados, porque la Biblia habla de ¿cómo será la situación de la iglesia en los últimos tiempos? Mis hermanos, es importante que nosotros caminemos en fe. Amén. Que cuando veamos de pronto la gente, los inconversos, la gente de afuera dice, pero ¿y dónde está tu Dios? Cuando de pronto estamos enfermos o pasando alguna situación difícil y la persona puede de pronto hacerse esa pregunta y decir, es verdad, ¿dónde está? El Señor, mis hermanos, está en los cielos, también está aquí con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dice la Biblia, todo lo que quiso, ha hecho y sigue haciéndolo, mis hermanos. ¿Dónde está? Bueno, ahí está. Pero el Señor también dijo, mis hermanos, a algunos hombres les dijo, ustedes piden señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Quiere decir, mis hermanos, Jesús murió y resucitó y nosotros creemos en eso y sabemos también que si morimos resucitaremos con Él.
Amén. Esa es la promesa, mis hermanos, para que no solamente pensemos que en esta vida o cosas materiales o en este tiempo nada más. Amén. Y vamos a un pasaje, mis hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es lo que estamos viviendo, mis hermanos, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero dice en el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vean, mis hermanos, dice en el verso 5, tendrán apariencia de piedad. Cuando está hablando esto, mis hermanos, está hablando de cristianos. Como mi hermano decía en un pasaje, cuando él compartía, mis hermanos, se repite la misma pasaje, es, tendrán apariencia de piedad, apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evítalos. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente, mis hermanos, porque estamos viendo estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en los que posiblemente puede haber hasta una congregación donde haya en otros países, ya está siendo así, personas homosexuales, lesbianas, diciendo, yo soy cristiano. Y alabo a Jesús y derramo lágrimas y siento el poder de Dios, de su Espíritu. Están engañados. Están engañados, mis hermanos, porque no puede ser que ellos vivan en pecado y se puedan llamar cristianos. Eso es en cuanto a la iglesia apóstata, pero es importante que nosotros que estamos buscando a Dios también tengamos todo esto en mente, mis hermanos. No apartarnos de la verdad, no apartarnos de la fe. Y es importante que tengamos una fe firme, mis hermanos, que no se mueva ante nada. Pudiéramos, mis hermanos, ir caminando este caminar en los últimos tiempos débiles, y nosotros debemos de confiar en el Señor. Mucho más, mis hermanos, porque cada día se cumple las profecías al pie de la letra. Y es importante que la Biblia habla acerca de cómo debemos conducirnos. En una ocasión, no sé si hemos escuchado la anécdota de aquel hombre en un estado, en Estados Unidos. Sabemos que cuando cae nieve, se congela muchos lugares, de manera el agua se congela y los lagos grandes, puede las personas caminar ahí encima del hielo, pero también se cuenta de un hombre que iba caminando. Y este hombre caminaba sobre el hielo, pero de pronto empezó a tener miedo al caminar. Él pensaba que se iba a abrir el hielo y él ahogarse, a caer en el agua helada. Y él empezó a caminar, pero cada vez caminaba más lento por el temor que tenía. Y de pronto sigue caminando y su caminar era más lento cada vez. Tenía miedo. Y empezó a clamar, Señor, ayúdame, ayúdame, otro paso más, ayúdame. Y cada vez los pasos que daba eran más lentos. Llegó al grado que empezó a arrodillarse y empezó a caminar aún con las manos. Tenía miedo y decía, Señor, que no se abra el hielo, que no se abra, por favor, pero estaba de verdad angustiado. Su fe se le estaba acabando. Y de pronto ya no podía más. No quería seguir adelante, sentía que se partía el hielo y él caía hacia el agua y se ahogaba. Y de pronto se queda ahí, estático, y escucha un ruido de pronto, y de primero le llama la atención o lo asusta. Era un caballo, mis hermanos, un caballo grande, pesado, pero que corrió de ahí de donde él estaba.
Y él se quedó maravillado y pensó, el caballo era muy pesado y pesaba mucho más que él. ¿Y por qué corría con tanta confianza? Y corría precisamente a donde él iba, o sea, hacia el destino donde él quería ir. Y él se quedó pensando que era un lugar firme, mis hermanos. En eso de pronto, aunque nadie lo estaba viendo, pero su conciencia empezó a levantarse y empezó a caminar con más confianza. Lo que quiere decir que, mis hermanos, podemos caminar, mis hermanos, esta vida y tener muchos temores, pero podemos también tomar la decisión porque el Señor cumple sus promesas, porque el Señor nos lo ha dicho, mis hermanos, que Él está con nosotros, porque todas las cosas que están aconteciendo de verdad pueden traer temor, pero fiel es el que lo prometió. Dice que Él es la piedra angular, mis hermanos, y también dice que sacó nuestros pies del lodo cenagoso y los puso sobre la peña. Amén, mis hermanos. No se va a quebrar la peña, no nos vamos a hundir, mis hermanos. Es importante crecer en fe. Amén. De manera que dice, mis hermanos, que estas personas tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Es importante que nosotros, mis hermanos, sigamos creciendo en fe. Vamos a ver otro pasaje, Mateo capítulo 24, verso 22. Si nosotros preguntamos acerca de la pregunta que Jesús hizo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, se refiere a Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Algunos dicen que esta es la respuesta para esa pregunta. Mateo 24, verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Lo que está hablando de un tiempo que posiblemente no va incrementándose la fe, sino más bien va entrando la duda, el temor, la falta de fe. Cuando el Señor regrese, hallará fe en la tierra. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mis hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero el tiempo es más corto. Y el Señor lo hace con un propósito. Es por causa de los escogidos. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que son más breves, que dice la gente, pero no sé, no me alcanza el tiempo. Y es verdad, son más cortos, porque el Señor los ha cortado, y es por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Amén. Y es importante que nosotros veamos que el Señor sigue en control de todas las cosas. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. También nos habla acerca de la fe, mis hermanos. Pero dice que apostatarán de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y vean cómo será, o cómo está siendo también, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto ya ha sucedido y está sucediendo, pero cuidemos de no caer en estos engaños. Quiere decir espíritus engañadores. Ustedes han visto posiblemente en algún video donde de verdad se está prestando para que la gente inconversa se burle de los cristianos, que dicen aquí hay una línea de poder y que no la puedes cruzar. Y mis hermanos, cada cosa que hacen, y de verdad hay otros que la toman a juego, a broma, porque para eso ha servido, porque han sido engañados, mis hermanos. Y algunos piensan y dicen que bien actúan, pero no están actuando, mis hermanos. Dice aquí espíritus engañadores. Sí se mueven espíritus, pero no es el Espíritu de Dios, sino espíritus engañadores. Y por eso es importante que nosotros estemos siendo fieles al Señor, estemos leyendo su palabra, estemos, como mi hermano compartía, buscando la presencia de Dios, porque apartados de Él nada podemos hacer. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe. Se dice que en otras versiones no solamente dice algunos, sino muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hemos escuchado hablar de las personas que dicen: mira, es que si tú eres hijo de un rey, si nosotros somos hijos de Dios, entonces Él quiere prosperarte. Pero la pregunta que surge: ¿y entonces por qué Jesús no era rico? ¿Y por qué todos los apóstoles no murieron siendo ricos? Y es que se habla de esa doctrina acerca de, pues eres un hijo de Dios, entonces tienes que prosperar. Mis hermanos, gracias a Dios, la Biblia dice que disfrutemos las riquezas, aquellos que las tenemos, y mis hermanos, de todas las cosas, pero el que no las tiene, no debemos de estar cayendo en herejías, en engaños, tampoco de pronto personas que dicen que tenemos que dar dinero para que surja algún milagro. Todo eso tenemos que estar pendientes, mis hermanos, porque está bien, los postreros tiempos empezaron desde la venida de Jesús, hace mucho tiempo, se le conoce como los postreros tiempos, pero cada día que pasa, cada año que pasa, se cumple más los postreros tiempos. Estamos en los últimos tiempos. En cuestión de la fe, mis hermanos, debemos de evitar la fe que se extingue. Quiere decir, no una fe superficial, que cuando viene la prueba, muchas personas se van y ya no siguen más siendo seguidores de Jesús. No solamente la fe en los milagros. Sabemos que Dios hace milagros, pero también estaré comentando, mis hermanos, que no todos los tiempos el Señor los ha estimado iguales, mis hermanos. En la introducción hablaba acerca de el día del Pentecostés, mis hermanos, lo que Dios hizo, y puede hacerlo ahora también. Pero es importante saber que el Señor va prefijando los tiempos y que posiblemente estos tiempos sean tiempos diferentes y que el Señor quiere enseñarnos algo y que quiere que nosotros sigamos la fe, no solamente de Tomás, mis hermanos. Tomás quería ver para creer, pero Jesús le enseñó: ahora no seas incrédulo, aunque no veas nada, tienes que creer. Mis hermanos, y dice que bienaventurados somos, sin que veamos, creemos. Señor, yo sé que tú me vas a sanar, y si no fuera, como quiera sigo creyendo en ti. Amén. Porque sabemos que es poderoso, mis hermanos, pero simplemente no le place porque estamos viviendo tiempos diferentes a otros tiempos. Entonces la fe que se extingue es la que muchos solamente esperan ver, pero si necesitamos verlo, entonces eso ya no se llama fe, mis hermanos. La fe, mis hermanos, debe de estar basada juntamente con la palabra de Dios. No podemos hacer a un lado una fe que no sea bíblica, mis hermanos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces ponemos a la par de la fe nuestra Biblia, y entonces es la fe correcta, la fe verdadera y la fe que sigue hasta el final. Amén. Y en estos tiempos, mis hermanos, yo creo que todos hemos escuchado, y vamos a leer algunos pasajes acerca de esas vírgenes, mis hermanos, que de la parábola, 10 vírgenes. Y ahí es un mensaje claro para nosotros, mis hermanos. Una fe que se extingue y que se puede extinguir en estos tiempos es una fe en la que podemos tener la palabra memorizada, pero no estar lleno del Espíritu Santo. Y es importante buscar la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Amén. Y dice Mateo 25:8, mis hermanos, acompáñenme. La fe que se extingue, mis hermanos, es como la de las vírgenes insensatas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 25:8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sí estamos, mis hermanos? Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él
a las bodas y se cerró la puerta. Mis hermanos, aunque no podemos hacer una doctrina de una parábola, sí ilustran doctrina, mis hermanos. De manera que podemos entender que estas 5 vírgenes insensatas, una, eran vírgenes, quiere decir que se guardaban para el Señor. Nosotros podemos estar guardando para el Señor y debemos guardarnos para el Señor. Amén. Las 5 insensatas esperaban al esposo. Ahí no hay ningún problema, mis hermanos. Esperaban al esposo. Está hablando de la iglesia que espera al esposo también. Las 5 insensatas tenían las lámparas y las tenían llenas al principio. Ahora vimos que se acabó el aceite en la lámpara, pero al principio estaban llenas de aceite las lámparas. Las 5 insensatas tenían llenas las lámparas. Las 10 vírgenes se durmieron. Está hablando de un tiempo difícil posiblemente para la iglesia verdadera, mis hermanos. Pero aunque se durmieran o cabecearan, como está llena del Espíritu Santo, el Espíritu de pronto le hace sentir a la persona, y aunque estuviera dormido, mis hermanos, empieza a sentir ese fuego del Espíritu Santo y está preparado, porque está durmiendo físicamente, pero no espiritualmente. Amén. Las 5 insensatas se les llama así porque fueron dejando sus lámparas vacías de aceite. Quiere decir que tenían la lámpara y la lámpara tenía que tener aceite para que pudiera alumbrar. Pero había un recipiente y el recipiente era el que tenían que tener lleno. Así que la lámpara, cuando iba acabándose, agarraban del recipiente y tenían para llenarle nuevamente. Tenían demasiado aceite. Amén. Y eso está hablando de nosotros, mis hermanos. Es bueno conocer la palabra, lo cual también simbólicamente habla de la lámpara, memorizarla. Pero es importantísimo el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Buscar, mis hermanos, más al Espíritu Santo, no solamente la palabra. Entonces hay mucho que aprender, mis hermanos, y las 5 insensatas vemos que a la par hicieron todo parecido, excepto llenarse de aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Entonces es importante buscar el Espíritu Santo y sobre todo también, ¿por qué no decir el genuino Espíritu Santo? Porque por ahí se habla de un Espíritu Santo, mis hermanos, que no es el Espíritu. Debemos tener discernimientos de espíritus. Insensato, estas 5 vírgenes eran insensatas. Esa palabra insensata quiere decir necias. Quiere decir también descuidadas. No se prepararon, mis hermanos. Quiere también decir sin entendimiento. Ahora nosotros debemos de ser con entendimiento. Estamos viviendo ya los últimos tiempos, mis hermanos. Nadie puede decir, bueno, es que cuando el Señor venga, entonces yo empezaré a ayunar o a buscar más, a leer la Biblia, a orar más. No, es que estamos viendo que es el último tiempo y es importante que ya lo hagamos para que entonces estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Por otro lado, mis hermanos, la fe que prevalece es una fe que crece al ver cumplirse cada día las profecías. La gente dice, pero ¿dónde está su Dios? Miren las cosas que están aconteciendo. Amén, gloria a Dios. Se cumplen las profecías al pie de la letra, mis hermanos. Dice en Mateo 24, verso 6, acompáñenme. Mateo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. En este tiempo hemos oído de esto, mis hermanos, guerras y rumores de guerras. Es constantemente lo que escuchamos, de diferentes formas. Guerras, hablando de quienes llevan armamento, como en Rusia, en Ucrania. Guerras también por medio del internet, porque todo se maneja por medio de la tecnología. Guerras también porque están manejando y manipulando a la gente, controlándola por medio de
la tecnología. Y es importante que nosotros no estemos tan atentos a lo que ellos están haciendo, publicando, porque solamente lo hacen para que la gente se escandalice, se asuste y se rinda a sus pies. Nosotros debemos de estar arrodillados ante Cristo, pero no ante el temor, mis hermanos. Y es importante que nosotros entendamos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Está diciendo: miren que no se preocupen, echen toda su ansiedad sobre mí. Quiere decir que si de pronto hay preocupación, es importante ir a la oración y decirle: Señor, y estar ahí, y de pronto ya se pasó. Porque dice: miren, no se turben. Quiere decir, no se preocupen, estén tranquilos, estén confiados, yo voy a regresar. Mis hermanos, ¿cuántos creen que Jesús va a regresar? Pero es importante que nosotros creamos de verdad a sus promesas, de manera que cuando digan: sí, pero mira las guerras cómo están, sí, esa es una más. Es como si el Señor dijera: ¿ya oíste de guerras? Sí. Y rumores de guerras también. Bueno, yo te dije una prueba de que regreso pronto. ¿Oyeron de pestes? Sí. Mis hermanos, cada semana, cada 15 días, algo nuevo. De pronto, que Omicron, no sé qué tantos nombres les ponen, mis hermanos. Ahora otra nueva y otra nueva y otra nueva. Están hablando, van a anunciar eso. ¿Qué debemos de hacer? Otra vez, mis hermanos, el Señor cumple su palabra: oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero miren, no se turben, no se preocupen. Más bien es como en aquel pequeño, mis hermanos, ya hemos escuchado que de pronto estaba en el avión y un hombre que tenía mucho temor a volar, a viajar en el avión, subió y estaba de pronto asustado, se tomó unas pastillas para tener un poco de control, y cuando empezó a volar, mis hermanos, hubo turbulencia, de manera que este hombre, más asustado cada vez, y también se subió un pequeño, mis hermanos. El pequeño se sentó y estaba por ahí coloreando, estaba tranquilo, y el hombre aquel asustadísimo, mis hermanos, y no nada más él. Como había mucha turbulencia, empezó a haber problemas, estaba lloviendo, entonces otros más se empezaron a preocupar. Pero el niño estaba feliz, mis hermanos, tranquilo. Y ya de mucho le pregunta a este hombre, le dice al niño: ¿cómo, no tienes miedo? Dice: no. Y bueno, sigue observándolo y vuelve a preguntarle otra vez que si no tenía miedo, y le dice: no. ¿Pero por qué no tienes miedo? Dice: es que mi papá es el piloto. Mis hermanos, ¿sí sabemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas? Oirán de guerras, sí, pero Él es el que tiene el control. Por eso es que nos lo dijo anticipadamente, mis hermanos. Oiremos de pandemia, sí, pero Él nos lo dijo ya, mis hermanos. Más bien, cada vez que oímos algo si el Señor nos dijo, más bien nos está aclarando cada vez más: yo vengo pronto, estén preparados. Amén. Entonces dice: mirad que no os turbéis. Lo que está diciendo Él: ciertamente vengo en breve. Y nosotros deberemos de responder: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Dice: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, verso 7, nación contra nación y reino contra reino. Aquí, cuando habla de reino contra reino, mis hermanos, no solamente se refiere a los reinos, o sea, está hablando de países contra países, sino, bueno, ¿qué decir, mis hermanos? Hemos hablado de mucha oposición. Mis hermanos, reino contra reino, lo que está diciendo es: va a parecer que hay un pleito donde se están luchando realmente cuerpo a cuerpo o cara a cara, mis hermanos. En otro tiempo clamabas y el Señor de inmediato. Ahora puede ser que no. Parece como que hay una lucha realmente fuerte, mis hermanos, y la hay. Pero yo me refiero a que posiblemente en otros tiempos orabas y de inmediato todo venía grande bonanza. Y de pronto el Señor ahora nos pueda decir: esperen un poquito. Y decimos: pero Señor, es que no me escuchas. Sí, nada más que ustedes no me escuchan. Estoy diciendo: esperen un poquito, ya voy por ustedes. Entonces es claro, mis hermanos, que nosotros debemos entender: no es que no nos responda, solamente está diciendo: ya voy a regresar, o esperen un poquito.
Esa es una respuesta, mis hermanos, para que no digamos, no responde. Sí nos responde, mis hermanos, pero está diciéndonos, esperen, no teman, no se turben, voy a regresar. Amén. Y dice reino contra reino, y después dice, y habrá pestes. Amén. Pestes, mis hermanos. En el diccionario secular dice pestes, enfermedad infecciosa y contagiosa. ¿Qué es lo que estamos viendo, mis hermanos? Pestes. ¿No les da gozo, mis hermanos? El Señor viene pronto, mis hermanos. Sí, está bien, de pronto temor, pero de inmediato, mis hermanos, la fe va acompañada de la palabra de Dios. Amén. De manera que podemos decir, amén, Señor, pues que venga lo que venga, pero pronto veremos al Señor. Dice, infecciosas y contagiosas. Vean lo que dice, mis hermanos, me llamó la atención lo que dice. Pestes, enfermedades, infecciosa y contagiosa, transmitida a los hombres y a los animales. Por ahí se oye, mis hermanos, en otros países que están sacrificando hasta los perritos. Por ahí va el asunto, mis hermanos. Ya el Señor nos lo dijo desde antes. Infecciones contagiosas. Y es importante que nosotros recordemos el Salmo 91, mis hermanos. De hecho, lo vemos, mis hermanos. 91, verso 4. De pronto viene el temor, pero también viene otro pasaje, mis hermanos. De manera que Mateo 24 no está solo, también viene Salmo 91. De un pasaje, mis hermanos, vamos a otro. Y lo que antes había temor, ahora otra vez vuelve a haber confianza, paz. Amén. Vean, mis hermanos, no sé cómo decirlo, mis hermanos, contratexto, no se puede. Bueno, que un texto nos dice una cosa y otro texto dice, estén tranquilos. Verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Vean, no temerás al terror nocturno. Quiere decir que sí, mis hermanos, de pronto ves como muertos por todas partes. Puede que te impresiones, pero dice, no temas al terror nocturno, tampoco saeta que vuele de día. En Reynosa es muy común oír de las balaceras. Hasta los niños preguntan, ¿qué es balacera? ¿Qué son balaceras? Mis hermanos, quiere decir que hay balas perdidas por todos lados. Pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento de un hombre que le entró una flecha, mis hermanos. Por una parte traía todo su equipo para que no, cuando van a la guerra, todo su equipo para que no les haga nada, y de pronto entra por la hendidura, mis hermanos, y lo mata. A lo cual, mis hermanos, algunas veces he comentado, balas perdidas no hay, mis hermanos, dan exactamente donde tenían que dar. Amén. No hay, mis hermanos. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y dice, no temas a la saeta que vuele de día. En ese tiempo la saeta pues son flechas, pero pues ahora son balazos, mis hermanos. Pero nosotros vamos confiados porque el Señor tiene control de todo, aún de las saetas. Amén. Mis hermanos, hay hermanitos, hermanitas que dicen y confirman que eso así es, mis hermanos, porque no hay bala perdida ni saeta que te haga daño, porque el Señor está con nosotros. Dice el verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Lo que está diciendo, sí va a haber, pero yo estaré con ustedes. Y mis hermanos también, si de pronto dijéramos, pero hay alguien que conoció al Señor y sí fue afectado en una pandemia, pues ¿cuál es el problema, mis hermanos? El Señor es Dios de vivos, de manera que nadie muere, mis hermanos, están con el Señor. Pablo mismo decía, yo estoy en estrecho, ya quisiera irme con el Señor, nada más que quiero seguir predicando. Mis hermanos, pongamos nuestra confianza también, no nada más en esta vida, sino en la vida eterna, mis hermanos. Amén. Parece que no hablara de fe, mis hermanos. ¿Cómo, hermano? Parece que no habla de fe.
Está hablando solamente de la vida eterna y no de esta vida. Pero eso es fe, mis hermanos, en esta vida y también en la venidera. Habrá también hambres, mis hermanos. Pero el Señor también nos dice, lo vemos en Mateo 6, verso 26. Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen con graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mis hermanos, el Señor alimenta todas las aves en todo el mundo. Y Él ha prometido estar con nosotros. De manera que se oye, mis hermanos, también viene hambre al mundo, ¿sí? Pero el Señor dice, no estén preocupados, yo alimento las aves, ¿no valen ustedes más que las aves? Y podemos decir amén. Valemos más para el Señor. Dice que aún ni un cabello, mis hermanos, de nuestra cabeza se perderá. Y también dice en el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, como los lirios, mis hermanos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo posiblemente de poca fe, porque el Señor dice, tú nada más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo el alimento y el vestido, no te preocupes. Ya con eso, mis hermanos, nosotros estamos confiados de que el Señor nos va a proveer todas las cosas. Estamos en principio de dolores, de manera que ya vimos, mis hermanos, la fe, mis hermanos, que prevalece es esa fe a la cual Jesús nos dio ejemplo, mis hermanos, la que llega hasta la cruz, la que llega hasta el final, pero no, mis hermanos, con una mentalidad de que todo se perdió, de que todo se acabó, como el mundo lo piensa, sino más bien de que Jesús triunfó en la cruz, mis hermanos, y que también nosotros debemos de llegar hasta la cruz para nosotros triunfar en nuestra fe. La fe que pasa por el fuego, mis hermanos. Ya vimos la fe que prevalece, también la fe, mis hermanos, que se extingue. Y vamos a ver, mis hermanos, también que la fe está siendo puesta a prueba. Lo que quiere decir que ya no esperemos el mismo tiempo que otros años, mis hermanos. Dios nos está probando y Dios está probando nuestra fe. Ahora sí que en tiempos difíciles de persecución, pero Él está con nosotros. Quiere decir, mis hermanos, ¿por qué por esta prueba? Porque ahora padecemos muchas cosas, pero es importante seguir soportando. Parecerá muchas veces que Dios no escucha nuestra oración, pero la escucha, mis hermanos. Parecerá que cesaron los dones, pero ahí están los dones, mis hermanos. Amén. Simplemente el Señor nos ha enseñado que estamos viviendo tiempos peligrosos. Los últimos tiempos se le llama principio de dolores. Parecerá, mis hermanos, que el Espíritu Santo ya no está, pero bien que está, mis hermanos. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto, pero es que ya no siento cosquillitas, pero el Señor está, mis hermanos. Amén. De manera que a veces volvemos a lo mismo, no tenemos que sentir, mis hermanos, sino confiar. Él está con nosotros. Solo es un cumplimiento de las profecías, mis hermanos. El Señor y su iglesia parecerá que están perdiendo la batalla, pero no es así, mis hermanos. Jesús parece que fue derrotado, pero no. Por ahí ese hombre, creo que el Papa Francisco, no sé quién, dijo que Jesús había fracasado. Imagínense, mis hermanos, en la cruz. Eso es lo que la gente piensa. Eso es lo que
Los contrarios a Cristo piensan, pero nosotros sabemos que triunfó. Eso es lo que piensan los del mundo de nosotros, pero nosotros sabemos que estamos triunfando, mis hermanos. Pero mira cómo está enfermo y cómo no sana de inmediato. Estamos triunfando, mis hermanos. Ahí también se triunfa. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, así como Dios le dijo a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? Lo que está diciendo, ¿ya lo consideraste? ¿Ya lo viste, varón justo? Así también la Biblia nos dice: consideren a Jesús, considérenlo, hasta todo lo que sufrió, considérenlo, para que ustedes también sepan, así se gana la carrera de la fe. Esa es la fe que prevalece, la que tienen aquellos que consideran a Jesús. Quiere decir que no nos echamos para atrás y no seguimos adelante, mis hermanos. Solo es cumplimiento de las profecías, mis hermanos. Dios hizo que pareciera así cuando mataron a Jesús, pero ahí triunfó el Señor, porque la muerte no lo pudo detener. Jesús triunfó muriendo, mis hermanos. Jesús murió, tuvo que entregar su vida para darnos vida eterna. Se hizo pobre siendo rico. Muchas cosas no se entienden, pero ahí están. Se burlaron de él, lo persiguieron y fue galardonada la fe, mis hermanos. De manera que Jesús es el autor y consumador de la fe. Dios está haciendo cambios en este tiempo, mis hermanos, que aunque no lo entendamos, Él sigue en control de todas las cosas. Y yo espero, mis hermanos, que no estemos viendo o viviendo solamente una fe por vista y vayamos a decir como los del mundo: es cierto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Ahí, mis hermanos, ¿dónde mismo? Y todas sus promesas se cumplen al pie de la letra. ¿Por qué? Más bien la pregunta sería: ¿pero por qué están aconteciendo las cosas que están aconteciendo? Escuchaba hace un mes o no sé cuánto tiempo acerca de un problema que surgió en un campo de fútbol, donde mataron a algunas personas, y ya estando una persona ahí muerta, va otro todavía y le mete, no sé si un cuchillo, un picayelo todavía, y ya estaba muerto. Y dices: cuánta maldad, porque la maldad se ha ido multiplicando, porque la fe está siendo probada, mis hermanos, y nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Amén. Está siendo probada. Dios está haciendo un cambios, mis hermanos, cambios. ¿Por qué cambios, mis hermanos? Porque el arrebatamiento no va a venir así de la noche a la mañana sin que Él empiece a hacer cambios, mis hermanos. ¿Qué cambios? Cambios es que parecerá como que el Espíritu Santo se fuera saliendo de la ecuación, pero no es así. Pero el Señor le place hacerlo así, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña acerca de esto, mis hermanos. La Biblia dice que el enemigo, el inicuo, Satanás o el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, mis hermanos. Y dice también que hay quien en su momento lo detiene. Y nosotros, mis hermanos, debemos de estar atentos a esta palabra. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Vamos a ver dos pasajes más, mis hermanos. Tres pasajes más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando de que Jesús vendrá, pero también vendrá el inicuo, el hombre de pecado, llamando el anticristo. Pero hay alguien quien lo detiene, mis hermanos, de manera que no puede aparecer, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, lo que lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Amén. Algunos comentan, mis hermanos, que lo que lo detiene es el gobierno y la ley que ayuda a controlar la maldad. Otros piensan que el ministerio y la actividad de la iglesia, y otros dicen que el Espíritu Santo.
Otros dicen, no, no puede ser quitado el Espíritu Santo. No, en su totalidad no, mis hermanos, pero sí puede hacer que se vaya manifestando de alguna manera, a diferencia del día del Pentecostés, porque el Señor hace, mis hermanos, lo que ya nos dijo antes que lo haría, mis hermanos. Amén. Pero yo quiero que veamos otro pasaje en Apocalipsis, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Y dice que hasta que se ha quitado de en medio el que detiene al inicuo. Y vamos a ver ahora lo que está hablando también. Y antes de leerlo, meditemos que es en el contexto del final, mis hermanos. Los tiempos finales. De hecho, por eso está en Apocalipsis. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Algunos dicen esto ya sucedió, de manera que ahora Satanás y sus demonios están en el mundo haciendo de las suyas, pero hay quienes interpretan que esto se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo en este tiempo. Y ahora la respuesta por qué nosotros decimos, pero ¿por qué tanta maldad? En Reynosa, por si no lo saben, mis hermanos, ahorita hay expectación, hay temor, porque también ya le pusieron precio. Cada jovencita vale 10,000, 20,000 pesos y están levantando, dicen por ahí, en muchos lugares. O sea, se los llevan, porque tienen precio. ¿Y quién puede hacer algo? Mis hermanos, la maldad se ha multiplicado y se irá multiplicando y nosotros debemos de estar atentos. ¿Por qué? Y dice, primeramente dice, que el inicuo se presentará hasta que alguien que lo está deteniendo, sea la iglesia, sea el Espíritu Santo, lo está deteniendo. Por otro lado, dice también que hubo una guerra, Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles, en el segundo o tercer cielo, y de pronto dice, fueron echados a la tierra. ¿Por qué a la tierra? Porque empieza la gran tribulación. Entonces esos demonios vienen a la tierra y atacan más que nunca. Por eso dice, nunca ha sucedido algo así, ni en el tiempo de Noé. Pero mientras la iglesia va hacia arriba, mis hermanos. Y ya el Espíritu Santo, como en el Antiguo Testamento, no estará en todos, solamente posiblemente en el pueblo de Israel, que son los 144,000. Y la iglesia, alguien pregunta, ¿y la iglesia? La iglesia se va, mis hermanos, y el que se quedó era parte de la iglesia apóstata. Es importante que nosotros veamos, esa maldad se va multiplicando en la tierra, mientras que la iglesia se va preparando para salir. Y ese es el cambio que yo me refiero, mis hermanos. Está habiendo un cambio. Y por eso es que vemos tanta maldad. Y por eso es que no podemos ver de pronto, mis hermanos, las cosas como quisiéramos, mis hermanos. Nos ha tocado vivir en este tiempo, pero no podemos decir que son tiempos sin fe, mis hermanos. Tiempos de fe, mis hermanos. Una fe que se prueba. Amén. Pero ¿cómo podemos, mis hermanos, tener esa fe que prevalece? Y vamos a Hebreos capítulo 12, verso 2 y verso 3. Hebreos 12, verso 2 y verso 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que está diciendo, si hablamos de una fe que llega hasta el final, que prevalece, que no se acaba, tenemos que poner los ojos puestos en Jesús. ¿Hasta dónde llegó Jesús, mis hermanos? Hasta el final. ¿Quiere decir que entonces nosotros tenemos que esperar lo que Él? No, mis hermanos, porque no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Si la iglesia viera toda la ira, entonces, ¿no la ira es para el impío, para el pecador? Mis hermanos, es para preparar a su iglesia, para llevársela. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él, mis hermanos, es que nos daría salvación a nosotros. Y mis hermanos, ese es el gozo también que debe haber en nosotros, mis hermanos, que las gentes se salven y que nosotros podamos siempre estar proclamando el nombre de Cristo. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Quiere decir que no le importó que se burlara, no le importó que pareciera que estaba perdiendo.
No le importó, mis hermanos. Y dice, y se sentó a la diestra del trono. Y en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Considerad. El pasaje que les decía, mis hermanos, considerad es, pongan atención, pongan sus ojos en Jesús, mediten en lo que Él hizo, vean cómo empezó la carrera y vean cómo la terminó. Considérenlo en todos sus caminos, considérenlo, mis hermanos. Amén. Para tener una fe que prevalece tenemos que ir a ver a Jesús, porque Él empezó el camino de la fe y también la concluyó. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que está diciendo, tengan fe, no vaya a ser que se canse su ánimo y desmayen. Amén. Mis hermanos, consideremos a Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, mientras meditamos en el camino de Jesús, yendo a la cruz, mis hermanos. En el camino de Jesús, que no fue fácil, mis hermanos. De pronto dijo, tengo sed. De pronto decía, mi alma está angustiada, está triste, mi alma... Y estaba ahí, mis hermanos. Dicen que su sudor era grandes gotas de sangre, mis hermanos. Es importante considerar aquel que sufrió tal mis hermanos, contradicción de pecadores. Meditemos, mis hermanos, y digamos, Señor, queremos considerar tu caminar, queremos considerar tu sacrificio, queremos imitar tu fe, y vamos a meditar esta alabanza, mis hermanos.